yo quiero que empecemos en esta manera que el Señor nos está congregando así, a comenzar una serie de temas que tienen que ver con similes de la iglesia local. Entonces, yo quiero, pues, hermanos, que podamos tener en cuenta algo. Que las enseñanzas son muy interesantes, las que cada uno de nuestros hermanos, el Señor pone en su corazón para traer a la iglesia, ¿no es cierto? Pero es mucho más interesante saber que estas enseñanzas no son solamente para nosotros tenerlas en nuestra vida como algo vive, como algo teórico. No, hermano. Las enseñanzas que el Señor imparte para la iglesia no son para tenerlas como algo teórico. Ningún cristiano aprende en una manera teórica. Un cristiano aprende vivencialmente. Vivencialmente. Esa es la manera como crece la vida de un creyente, viviendo lo que aprende, lo que el Señor está transmitiendo cada día en la vida de él. Nosotros podemos ver cómo el Señor, nada de lo que él enseñaba en su evangelio, lo veíamos de una manera solamente teórico, no, él enseñaba con su vida, practicaba con su vida, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender cada día. Cada enseñanza que después que el Señor nos saque de esta congregación, de aquí del local, vamos para la casa aprendiendo algo que nuevo. ¿Ya? Tan buena la enseñanza de nuestro hermano, ¿no es cierto? Pero que no quede nada en nuestra vida, eso no es esencial. Las enseñanzas son esenciales, ¿sabe por qué, hermano? Porque en ellas glorificamos al Dios de los cielos. Son esenciales, porque las enseñanzas son para glorificar al Dios de los cielos. Entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a comenzar, apreciados hermanos, en esta mañana. La primera labranza del Señor que yo quiero que veamos se llama, está allí en Primera de Corintios, capítulo 3, un momentico, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 9, apreciados hermanos. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y allí vamos a empezar en esta mañana aquí. La iglesia como una ¿qué? Una labranza de Dios, ¿no es cierto? Una labranza de Dios. La palabra labranza significa, para los que conocemos algo del campo, significa campo cultivado o una huerta. Qué precioso, ¿no es cierto? Que el Señor vea a su iglesia como una labranza, como un cultivo, como una huerta preciosa. Es bonito nosotros poder tener estas expresiones que Dios muestra, ¿no es cierto?, de su iglesia, ¿no es cierto? Y estoy pensando en dos parábolas que el Señor Jesucristo toma referencia de ella, la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, ¿no es cierto? Y vemos cómo Él indica en cada una de ellas donde hay enemigos, ¿no es cierto? Enemigos que hacen daño, representados en la parábola del sembrador, representadas las aves, dice allí, que las aves vienen y comían, dice aquí, comían la semilla. Pero también habla de los pedregales, que son la dureza del corazón. También habla de los espinos, que son los atractivos y tropiezos, ¿no es cierto? Los tropiezos mundanos que no permiten, ¿no es cierto? Y una de las condiciones que Pablo tenía con respeto y que quería ver de esta iglesia de Corintios era que él quería ver esta asamblea de Corintios como un campo sembrado que no tuviera pedregales, que no tuviera espinos, que no tuviera todo este poco de cosas que impiden que el cultivo se dé en una forma precioso y que haya primordialmente ¿qué? Frutos. Un campo fructífero como la buena tierra, que produce
a 100, a 60 y al 30 por 1. Eso es lo que debe ser la iglesia local. Eso es lo que debe representar cada iglesia local para el Señor. Una iglesia que produce ¿qué? Frutos. Pero también estaba pensando, hermanos, en la antigüedad, cómo el Señor había tratado a Israel como una viña, un huerto de uvas. Yo quiero que vamos allí al libro de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Isaías capítulo 1, versículo. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una ¿qué? Una torre. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Vamos teniendo en cuenta todas estas palabritas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. La quitaré, le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes. La nube mandará que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá plantan deliciosas suyas. Esperaban juicio y he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. Hasta aquí el Señor bendiga tu palabra. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia. Esta mañana gloriosa cuando tú has provisto este instante para que tu amado pueblo, tu iglesia sea edificada. Permite pues, Padre amado, que tu palabra sea guiada en el poder de tu Espíritu Santo. Solamente soy un instrumento tuyo, Padre. Como decía aquel patriarca, no tengo palabras para hablar, no tengo conocimiento, pero qué bueno que tenemos aquel buen Espíritu Santo que nos guía a toda palabra, a todo conocimiento. Ayúdame, bendito Dios, ayuda a nuestros hermanos, que tu palabra pueda quedar en el corazón para el crecimiento de nuestra vida. Tu nombre lo hacemos. Amén. Estaba pues, hermano, tocando esta porción, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que algunas apreciaciones de esta escritura que son aplicadas para la iglesia del Señor en estos tiempos como labranza. Algunas aplicaciones de esta escritura que nosotros hemos visto hoy. Y me llama mucho la atención. ¿Cómo fue la experiencia de este cultivo, de esta huerta que el Señor cultivó, ¿no es cierto? ¿En qué manera, no es cierto? ¿En qué manera se portaron allí aquellos cultivadores, no es cierto? ¿En qué manera el pueblo de Israel despreció lo que él hizo tan precioso, cierto? Pero es importante tener en cuenta esto, ¿por qué, hermano? Porque esto debe ser una advertencia también para cada iglesia local, ¿cierto? Esta alegoría, lo primero que podemos apreciar es que Dios hizo por Israel. Hizo lo mejor, dice que cultivó una viña en una ladera fértil. Una ladera que iba a dar fruto. El Señor estaba seguro que ahí iba a dar el fruto.
Y yo estaba pensando como apreciación para la iglesia, vamos allí al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 en un momentico. Vamos a mirar un poco de versículos y esto nos va a tomar mucho tiempo, pero es el Señor el que habla en nuestros corazones. Romanos capítulo 6 y dice allí el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente en él, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. ¿Fuimos plantados en quién? Con él. Fuimos plantados con él. Somos plantados en el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Podríamos expresarlo así. Estamos plantados en el Señor. ¿Cierto? Y esto nos da a entender que si estamos plantados con él, la muerte es de quién? De él. De él. Y si estamos plantados en él como una planta que él mismo la plantó en tierra fértil, como él lo es él, ¿cuál es el propósito de la iglesia? De cada uno de nosotros, producir ¿qué? Frutos, hermanos. Frutos para el agrado del Señor. Traer bendición para la obra del Señor, de cada uno de nosotros. Esto es lo que debe hacer. Estamos plantados en el Señor y nuestra forma de producir fruto debe ser al 100%. Es triste cuando uno lo que produce es tan bajito, ¿no es cierto? Uno se pone a examinarse y dice, pero yo tan poquito que produzco para mi Señor. Tan buena tierra, ¿no es cierto? Tan fértil, ¿no es cierto? Todo verdadero creyente que ha nacido de nuevo, su convicción debe ser que es un árbol, un árbol que produce para Dios, un creyente que está plantado en Cristo para dar fruto para el Señor, para el agrado de Él. Un hombre en el mundo sin Cristo es un rastrojo, no produce nada. Una persona sin Cristo es un rastrojo, así le llaman los campesinos a los que no produce nada. Es un rastrojo, sinónimo de que no da nada. Pero un cristiano es un árbol que produce. Plantado, es una labranza del Señor. La iglesia es una labranza que Cristo tiene allí para su gloria y su honra. Y esto mismo no pudo decir el Señor allá del pueblo de Israel, de esta viña. Él no pudo apreciar esto de esta viña. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, hermano. Debemos tener mucho cuidado. Ahí en el versículo 4 de Isaías, quiero que repitamos nuevamente esa escritura y la leamos. Isaías 4. Hermano, si lo tiene a mano, por favor. 5:4, sí, no, sí, 5:4, hermano. Dice. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Yo no haya hecho en ella. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Cómo esperando yo? Dio uvas silvestres. Trajo un sabor amargo, agrio para el Señor. ¿Viste, no es cierto? ¿Viste? Triste que nosotros estemos dando un fruto amargo para el Señor, un fruto agrio para el Señor. ¿Qué más puedo hacer? Hermanos, ¿qué más pudo hacer el Señor con nosotros? Dio su vida, nos sacó del fango, del lodo cenagoso, nos trajo a vivir una vida de paz, de gozo. ¿Cuál debe ser nuestro buen propósito? Dar frutos dulces para Él. Da una congregación, nos da un local
nos da el sustento, nos da, ¿qué más nos da el Señor? Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Producir qué frutos como? ¿Amargos? Oh. Pero mire, el apóstol Pablo dijo que nosotros no somos mejores que ellos. Uno puede decir, Israel sí es embarrada, ¿no es cierto? Es que estos israelitas sí eran el lunar, pues, ¿no es cierto? No, el apóstol Pablo dijo que no somos mejores que ellos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Dijo allí en el Romanos 3:9. ¿Y sabe por qué creo que él pudo expresar esto, hermano? Porque quizás en la vida de muchos creyentes de la iglesia contemporánea existían, hermano, estos frutos amargos también, y existen estos frutos amargos. Cuando hay hermanos con actitudes y acciones que no son bien, actuaciones que no están bien en la vida de cada creyente, estos se llaman frutos amargos para el Señor. Estos son frutos amargos. Esto nos lleva a examinarnos y a revisar nuestra vida en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento delante de Él. Cada día. En nuestra comunión personal, en todo lugar. Sí, hermano, porque la vida de un creyente debe ser transparente aquí adentro y allá afuera. Yo no puedo ser un cristiano aquí en la iglesia y allá medio cristiano. No, somos creyentes aquí, allá, en cualquier lugar. Y nuestro comportamiento debe ser el mismo y los frutos que yo tengo que dar para el Señor deben ser los mismos. Eso debe ser lo mismo, eso no puede cambiar. Eso antes tiene que mejorar. Un cristiano no va en descenso, va en ascenso cada día. El Señor espera cada día de su asamblea, de cada creyente, estos frutos de agrado, dulces, frutos dulces. ¿Sabe por qué, hermanos? Nosotros tenemos una buena ventaja, podríamos decirlo así. Algo que no tenían los israelitas. ¿Sabe qué tiene el creyente como una buena ventaja, por decirlo así? Hablando espiritualmente. Que nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Tenemos el Espíritu Santo y dice allí en Gálatas, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, 22. Rápidamente, ¿no? Gálatas 5, 22 habla de estos frutos del Espíritu Santo. 5, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu es amor. Aquí tenemos un racimo de 9 frutos, ¿no es cierto? Y yo quiero que nosotros podamos en esta mañana enfocarnos también en esta porción de la palabra. El fruto del Espíritu es amor. Pero ¿qué dice Pedro? Primera de Pedro 1:22, el libro de Pedro. Primera de Pedro 1:22. Dice 1:22, hermanos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor. Primera de Pedro, si estoy ahí, hermano. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal, no fingido, amándonos unos a los otros entrañablemente de corazón, ¿qué? Para el amor no fingido. Cuando hay amor sincero, ¿hay qué? En la asamblea hay gozo, hay paz, ¿no es cierto? Pero cuando no hay no hay este amor verdadero, sincero,
en nuestras vidas, en la asamblea, hay frutos amargos. Cuando hay diserciones, ¿no es cierto? Cuando hay vanagloria, envidias, cuando hay chismes, cuando hay pleitos, ¿qué se va a producir para el Señor? ¿Un fruto que es dulce o amargo? No vamos sino a hallar frutos amargos para el Señor. ¿Cierto? Por eso es necesario que tengamos en cuenta también el consejo de la bendita palabra de Dios. Pablo nos aconseja. Yo quiero que unos hermanos me ayuden aquí. Un hermano que busque allí en Colosenses 3:13. Otro hermano en 2 de Timoteo 1:17. Y yo voy a leer aquí en el libro de Efesios 4. Efesios 4:2. Terminando allí, un hermano lee 3:13. 4:2 dice allí: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Con toda humildad y mansedumbre y paciencia, hermano. ¿Ya? Soportándonos los unos a los otros. Tenemos la recomendación. No es que no vayan a existir estas cosas. Pueden existir y van a ver, pueden presentarse en la vida de la iglesia alguna de estas cosas. ¿Ya? Lo mejor es que no aparezcan, pero si aparecen, dice la palabra del Señor, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a los otros, con paciencia, en amor, dice, en amor sincero. En amor sincero. Pero dice 3:13, ¿quién lo tiene, no? ¿Quién puede leer? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si tienen queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacéis vosotros. Oiga, hermano, perdonándonos unos a otros. Es necesario que en la iglesia haya perdón. ¿Perdón cómo? Sincero. Sincero. Ay, hermanito, discúlpeme. Vea, en el lenguaje de un cristiano no existe la disculpa cuando ha habido un pecado o una ofensa. Mi concepto, pues, ¿ya? Existe el perdón. Hermano, perdóneme, hermana, perdóneme porque fallé con usted. Perdóneme, hermano, porque he fallado. Qué pena, hermano, tener que yo haber sido tan grosero con usted, hermano. El amor, sinceridad. Porque si no hay esta sinceridad y este amor verdaderamente en esta condición de vida de la iglesia, no va a haber frutos sinceros, no va a haber frutos dulces para el Señor. Siempre nos vamos a encontrar con los frutos amargos. Pero lo más triste es que los vea el Señor. Que nosotros los veamos, pues a veces uno ya, pues si el hermano te saluda, que no me saluda. Pero para el Señor es agradable. Que Él vea esto desagradable. Frutos amargos, agrios, no deberían estar, ¿no es cierto? Pero el Señor nos da. El otro hermano tenía 2 de Timoteo 1:7. Sí, por favor. 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Un espíritu de cobardía. Mire, un espíritu de cobardía, un espíritu santo de cobardía no nos dio el Señor. Un espíritu de amor, de dominio propio. ¿Cierto? A veces la cobardía tiene que ver con el orgullo y la altivez, la arrogancia. Eso es cobardía, hermano. Cuando yo no tengo ese amor para ir hasta mi hermano, cuando yo no tengo ese amor para confesar, cuando yo no tengo verdadero ese amor, eso es cobardía, hermano. Para obedecer al Señor, para obedecer su palabra, para estar de acuerdo con aquellas enseñanzas que el Señor pone en nuestras vidas, cobardía. Otra vez el hermano va a seguir con el tema ese. ¿Ya?
Eso es cobardía, hermano. No nos da un espíritu de cobardía para que desobedezcamos al Señor, su palabra. Esto nos tiene que ayudar a nuestras vidas. Si estos frutos del espíritu crecen en la asamblea, la huerta el Señor ha plantado, hermano, habrá mucha dulzura para el Señor. Queremos tener dulzura en la asamblea, hermano. Amén. Dios nos ayude, porque es necesario, hermano, que esto influya en nuestras vidas. No podemos dudar que el Señor es el gran cuidador de su viña. Para que Israel fuera una viña fructífera, dice que él la había cercado, ¿no es cierto? Dice que él había cercado allá en Isaías, donde estábamos leyendo, ¿no es cierto? Él había puesto una cerca. También igualmente, la iglesia del Señor, y esta es una figura de cómo la iglesia tiene una cerca. La iglesia del Señor es separada, es sacada fuera de... ¿Fuera de dónde? Del mundo. Una cerca. Está separada, está fuera. Él ya ha colocado esta cerca para que el enemigo no entrara allí a hacer daño. Igualmente, la iglesia del Señor tiene esta cerca para que nosotros no permitamos que el mundo infrinja en la vida de la iglesia ni en la vida cristiana. Él es el cuidador de su vida. Dice allí en segunda de Pedro, vamos rápidamente, hermano. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. ¿Qué dice allí? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? ¿Sabe el Señor librar? Yo creo que era primera, hermano, porque no me da la cita bien. Pero discúlpeme, mi hermano. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo escogido, ¿no es cierto? Una nación santa. Mire, algo muy diferente de lo que es el mundo en su sistema religioso. La iglesia del Señor no tiene nada de comparación con los sistemas religiosos de este mundo. En nada, hermano. Por eso el Señor nos sacó fuera de él. Yo quiero que un hermano me lea ahí en primera de Juan 2:15 y otro hermano en segunda de Corintios 6:17. Por favor. Primera de Juan 2:15. Sí. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No améis qué? Al mundo. Esto tiene que ver con ese vallado que el Señor puso en Israel, la separación. Estamos separados del mundo. Vean, no améis al mundo. Y las cosas que están en el mundo. Vean, lee muy poquito a un creyente que nace de nuevo, identificar, saber qué es lo que es del mundo y qué no es del mundo. No me venga con el cuento, no, es que yo no sé, 20 años y no, es que yo no sabía que eso era pecado, hermano. Yo no sabía que eso era malo, hermano. Como Julanito por allá en donde abren cualquier garaje, por ahí colocan, entonces ahí lo hacen. No, hermano. No, apreciados hermanos, no améis al mundo. Y practiquemos las cosas del mundo. La iglesia no, el mundo no tiene por qué entrar a la congregación. El paganismo no tiene por qué entrar a la iglesia, jamás. Jamás. ¿Pero qué dice primera de Juan 2:15, hermano? El hermano que leyó. No améis al mundo ni las cosas que están. Oh, perdón, segunda de Corintios 6:17, hermano. Sí, hermano.
Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos. Yo los recibiré. Mire, por lo cual salí de dónde? En medio de ellos. En medio de ellos, de allá, en medio de la mundanalidad. Ya. En medio de la mundanalidad. Nosotros no podemos congraciarnos con el mundo. Que había un hermano, creo que era el hermano Jorge, quien estaba enseñando. Nosotros podemos tener un pequeño encuentro con el mundo con un solo propósito: de ganarles para Cristo, de predicarles la salvación, la vida eterna. El Señor allí en Juan 15:17, Él ora y dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cierto? Pero no podemos congraciarnos con el mundo, sea papá, sea mamá, sea tío, sea lo que sea. No podemos congraciarnos con ellos. ¿Ya? Debemos ser muy tajantes en esa condición de nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias graves para nuestras vidas. Al poco tiempo uno se va dando cuenta. Y uno a veces cree que pronto, siendo flexible en estas cosas, va a ganar mucho. Mentiras. A veces lo que no trae es señalamientos del mundo hacia uno. Otro aporte que nos dice allí Isaías: que Dios edificó, ¿qué? Una torre. Allí el libro de Isaías, ¿no es cierto? Voy a tenerlo aquí presente para irlo leyendo ahí. Que Él edificó allí en medio de edificó una torre. Vamos a tenerlo aquí bien separadito para yo ir leyendo. Edificó allí una torre en la viña para que los vigilantes pudieran acudir, cuidarla de todos sus enemigos. Una viña. Los cultivos tienen muchos enemigos, ¿no es cierto? Cuando están apenas floreciendo, el enemigo pasa y ni siquiera lo mira. Pero cuando ya están bien bonitos los frutos, todo el mundo quiere ir y chupar de él. Enemigos. Tiene enemigos. La viña del Señor tiene enemigos, hermano. Por eso Dios permitió que hubieran vigilantes allí. Mire, si nosotros nos vamos a la iglesia como labranza de Dios, Él colocó vigilantes. Allí está el cuerpo de ancianos que Él colocó. Ancianos, ¿no es cierto? Los ancianos, los pastores, los presbíteros. ¿Por qué? Porque los enemigos están, dice que las zorras pequeñas se meten y hacen daño al cultivo. Allí en Eclesiastés 2:15. Dice uno de los enemigos más grandes que tenía Israel en los cultivos. En las vides. Tenía las zorras pequeñas y querían acabar con el cultivo. ¿Sabe por qué? Porque dice que las zorras pequeñas hacen más daño que las grandes. El Señor colocó vigilantes en la asamblea, los ancianos, los líderes, vigilando, pendientes, que el mal no entre a la congregación, que el animal no entre a hacer daño, que las cosas del mundo, que las costumbres, que las tradiciones, que todas estas cosas del mundo se metan a la asamblea y hagan daño, como zorras pequeñas. La iglesia es una labranza de Dios, hermano, y está en la responsabilidad de aquellos hermanos líderes para que cuiden de ella, hermano. Cuiden de esta bendita labranza del Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17 que ellos velan, ¿no es cierto?, por nuestras almas, ¿no es cierto?, como quienes han de dar cuenta delante de Dios. Ellos velan. Hermano. No nos molestemos
Cuando estemos incurriendo en cosas que no tienen que ver con las cosas del Señor y algún hermano líder, un anciano, hermana, por favor, no se moleste, hermana, porque usted tiene una zorrita pequeña allí que está haciendo daño a su vida espiritual. Va a hacer daño a su vida y va a traer daño a la iglesia. Por eso es que en la iglesia no pueden haber brechas. Y las zorras pequeñas se meten por una brechita pequeña y caben, por ahí caben. Y solamente se ven a ver el daño cuando ya están adentro. Cuando ya han hecho un gran daño. Velan por nuestras almas. Los vigilantes, los hermanos que tienen el cuidado de la vida espiritual de la iglesia. No nos molestemos, hermano. No nos molestemos por aquel hermano que está siempre enseñando. Hermana, tenga cuidado con el vestir, tenga cuidado, hermana, con esto, tengan cuidado con esto. No entremos al mundo, a la iglesia, no traigamos tradiciones, no traigamos cosas del mundo para la iglesia. Tenemos la palabra y tenemos que vivir una vida escritural. Tenemos la manera práctica en la que el Señor nos da para vivir en medio de este mundo, sin que nos mezclemos con el pecado, sin que nos estemos codeando con el pecado. Ojalá, ¿no es cierto?, que los líderes y los ancianos de cada asamblea, ¿no es cierto?, el Señor ha establecido, sean buenos vigilantes, sean buenos cuidaderos, ¿no es cierto? Hay muchos males, hermano, aparentemente pequeños, como dije ahorita, que quieren entrar y hacer daño. Males pequeños, tan pequeños que uno a veces ni se da cuenta. Yo quiero, a son de ejemplo, mirar unas cosas pequeñas que hacen daño. Vamos allí al libro de Eclesiastés 10:1. Si hay un hermano que lo pueda leer, por favor. Si un hermano lo encuentra, me lo lee, por favor. Eso no dice, hermano. Uno dice, Aquí lo las tengo. moscas muertas hacen arder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Dice, las moscas, ¿qué? Muertas. Una mosca es algo pequeñito, ¿no es cierto? Hacen heder, hacen perder el olor del perfumista. Mire, la Biblia dice que las oraciones son olor fragante en la congregación. La manera de nosotros venir a adorar al Señor es traer olor, ¿qué? Fragante para Él. ¿Cierto? Pero si hay una pequeña, dice, una pequeña mosca, ¿daña qué? ¿El olor de qué? Puede dañar ese olor fragante para el Señor en la iglesia. A veces creemos que el Señor está recibiendo mucho de nosotros, cuando en realidad, si nosotros no somos sinceros delante del Señor, si la iglesia no está siendo sincera delante del Señor, no está recibiendo ningún olor fragante. Moscas pequeñas, dicen así, ¿no es cierto? Pero dice Efesios 5:4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y palabras deshonestas, hermano. Mire, nosotros todos, y más los colombianos, podríamos decir, venimos de una cultura donde las jergas son muy pegables a nuestras vidas, ¿no es cierto? Esas jergas y esa forma de expresiones de hablar, pasas, por decirlo así, son muy pegadas a nuestras vidas. Y quizás nosotros llegamos al Señor y nos cuesta a algunos, ¿no es cierto?, dejar algunas palabras que son deshonestas delante del Señor. Hacen daño.
Cositas pequeñas, hermano, hacen daño en la vida personal de un creyente, en la vida de la iglesia, deshonestas, truenerías, hablando truenerías, cosas que en realidad no traen edificación a la vida de uno ni a la vida de la iglesia. Antes bien, dice, seamos, dice allí, ¿no es cierto? Antes, con acciones de gracia. Hay que tener cuidado. El Señor nos ayude, hermano, a que nosotros podamos delante de Él tener cuidado de estas cosas pequeñas que infringen en nuestras vidas y que hacen tanto daño. Dice 1 Corintios 5:6. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de qué? De levadura. ¿Daña qué? Toda, vea, toda. Toda. Un poco de levadura daña toda la masa. Cosas pequeñas. Debemos tener cuidado, hermano. Debemos pedir al Señor que nos ayude en la iglesia. Estamos aprendiendo. Estamos queriendo crecer. Queremos dar frutos agradables para Dios. No sé si se me está pasando el tiempo, hermano. Me dicen, si hay que cortar, lo dejo porque podemos seguir. Podemos seguir en la próxima, ¿ya? Yo creo que pues dejémoslo aquí, ¿ya? El Señor pues nos sigue ayudando. Hay otra partecita en el próximo estudio. Como vamos a seguir con estos buenos ejemplos, ¿no es cierto? De las iglesias, de la iglesia local, ¿no es cierto? Vamos a orar. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia en esta mañana preciosa que tú has provisto. Agradecido contigo, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos, Padre, que estas palabras que tú has provisto en esta mañana, esta exhortación que nos das, Padre, podamos tomarlo en una buena condición para nuestra vida. Creemos que en muchas de ellas estamos fallando, Padre, ayúdanos. Queremos ser frutos agradables para ti en tu amada iglesia aquí en el Alameda. Queremos ser frutos agradables en nuestro hogar, en nuestro trabajo, por donde andemos, Padre. Frutos agradables, no frutos amargos ni agrios. Reconocemos que somos débiles, Padre, y que somos carne y nada más. Pero qué bueno que tenemos tu Espíritu Santo que nos reargulle, nos ayuda a salir adelante en la buena condición que tú quieres que vivamos delante de ti. Muchas gracias, Padre, en esta mañana preciosa. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos. Rogamos por mis hermanos que no se pudieron conectar. Y gracias por mis hermanos que se conectaron también. Ayúdanos, pues, y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, apreciados hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.